Le pediría a la hermana Giselle que haga una oración para iniciar, por favor. Sí. Bendito Padre, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, Señor, para conocerte más, para saber más de ti, Dios. Te pido que tú abras nuestro entendimiento, que tú uses a el hermano Mau, Señor, para que él nos enseñe, nos dirija, Dios, como sea tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos regresado ya de las largas vacaciones. Espero que estén todos muy bien, todos sanos. Y quisiera preguntarles antes de iniciar, ya revisé sus tareas, en realidad son exámenes, ya revisé sus exámenes. Y bueno, me da mucho gusto ver que en general están todos muy bien. Algunos detallitos por ahí que hay que considerar, pero en realidad creo que ya agarraron bien el hilo de lo que hay que hacer en esta primera parte. Entonces, antes de platicar con ustedes de lo que sigue, etcétera, me gustaría escucharlos, sus opiniones respecto a esta primera parte del año que tuvimos. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué opinan del curso hasta ahora? ¿De lo que han aprendido? ¿Se vale decir que la clase ha sido buena o no muy buena? ¿O que me falta algo? Soy un maestro en proceso, entonces acepto pues no sé si con todo gusto, pero acepto críticas. Digo, no sé si me da mucho gusto, ¿no? Pero no, pero se aceptan todo el tiempo críticas, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos un poquito, porque vamos a introducir el calendario de lo que resta el año, para que ustedes sepan cómo va a estar. Esta segunda parte va a estar un poquito más corta, un poquito más movida. Y para que establezcamos bien hacia dónde vamos a terminar, ¿ok? Entonces, las damas primero, hermana Marlene, hermana Gisela, ¿quién quiere empezar? Ok, Bueno, empiezo. hermana Gisela. Como mencionaba, las clases sí me han sido útiles. Cada vez reafirmo, ya las herramientas las tengo pues muy claras, ya las manejo un poco mejor. Todo me ha servido para ahora la vida cotidiana, por ejemplo, al leer la Biblia o al tener dudas, pues ya voy directo al procedimiento que hemos visto. Okay. Pues nada, me ha sido útil. Ha sido claro, a veces eso del tiempo auristo, por ejemplo, no, el concepto no me queda muy claro, pero supongo que con la práctica, pues ya lo voy a asimilar mejor. Ok. El auristo básicamente es un hecho que está consumado, que ya se completó. Ese es el tiempo auristo. Porque hay otros tiempos que implican un desarrollo. El auristo implica algo que que se inició y se cerró. ¿Ok? Ya lo veremos con práctica, no te preocupes, pero bueno. Muy bien. Hermana Marlene. A mí me queda todavía un poco de duda. Bueno, no duda, sino más bien quiero saber, tener otro apoyo aparte del BAIN con respecto al Antiguo Testamento, porque, bueno, hay la mayoría de las palabras en BAIN que a veces uno busca por iniciativa propia, no hay. El BAIN del Antiguo Testamento es muy, pero muy limitado, entonces me sigo quedando así como que con la duda. Entonces esa yo solamente es mi sugerencia con respecto al Antiguo Testamento. Y tal vez a lo mejor me gustaría como avanzar un poquito más. Soy como muy inquieta.
pero sí me gustaría ahondar un poquito más rápido en ese sentido. Y lo del Antiguo Testamento, solamente esas dos observaciones. Ok. Comentaba ya hace ratito con la hermana Gisela que había un diccionario que encontré que quería mandarles, pero está bien complejo. Entonces necesito hablar con el hermano Roberto para ver si él me puede recomendar uno. Y bueno, en general el hebreo es más complejo. Entonces, pero bueno, ok, vamos a tratar de hacer eso. Muy bien. Ahora sí, caballeros. ¿No está Alma o la hermana Sandra? Alma y Sandra, es que como no se ven, no las veo. ¿Están por ahí hermanas Alma, hermanas Sandra o Alma? Vamos. ¿Sí se escucha? Ajá. Ah, ok. Estamos las dos. Ok, ¿oyeron la pregunta? No, hermano. Ok, la pregunta es, ¿cuál es su opinión del curso hasta ahora? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Y comentarios que tengan. Pues en lo personal, hermano, yo pues les estoy muy agradecida por lo que nos han enseñado, por lo que han compartido con nosotros. Sé que de algún modo pues tenemos la Biblia a la mano y la podemos leer, la podríamos estudiar en casa, pero pues yo al menos, y bueno, creo que tal vez hablo por mi mamá y por mí, ¿no? Porque cuando tenemos las clases y escudriñamos un versículo, de verdad puedo decir que, por ejemplo, el versículo que hemos estado estudiando ha sido de mucha bendición para nosotros y fue, al menos para mí, muy impactante, ¿no? El entender que hay dos personas o dos fuerzas, ¿no? Que pueden a lo mejor movernos, ¿no? Entonces, para mí de verdad es algo que dejó un impacto muy fuerte en mí y a pesar de que por años habíamos leído ese versículo y decimos, pues sí, lo recitamos, ¿no? Y nos lo sabemos de memoria, el entender lo que realmente quiere decir ha sido algo tremendo, ¿no? Y esto es gracias a ustedes, hermano, gracias a que toman su tiempo y nos comparten de lo que ustedes saben y pues, ¿qué le puedo decir? No, realmente los cursos para mí son maravillosos y agradezco mucho a Dios por ello y por las vidas de cada uno de ustedes, hermano, que disponen su tiempo para enseñarnos. Gracias a Dios, hermanas. Gracias a Dios. Bien. ¿Tu mami? ¿Tu mami? Bueno, hermano, yo le puedo decir que para mí ha sido un parteaguas, porque digamos que, como bien dice mi hija, ¿no? Ya tenemos no muchos años, pero algo de años en el Evangelio. Pero el estudiar estos cursos de verdad ha sido un parteaguas en mi vida. Este tiempo para mí ha sido muy, muy especial, un poco fuerte por las cosas que hemos pasado, pero pues esos cursos nos han sostenido, hermano, porque hemos tenido que estar escudriñando, no solo leyendo como antes, sino escudriñando. Entonces sí, de verdad damos muchas gracias a Dios por su disposición, la disposición de cada uno de los hermanos, y que la verdad para nosotros ha sido enriquecedor, hermano. Y pues la verdad solamente pues bendecirlos, pedirle a Dios, ¿no? Que los siga bendiciendo, hermano. Muchas gracias. Ok. Ahora sí, muchachos. Hoy. Sí, yo la verdad estoy pues, también muy contento por estar tomando el instituto. Creo que el tema de la pandemia pues obviamente pegó muy feo. Nos puso creo que como un freno en seco. Fue un parón como muy, muy complicado, sobre todo porque pues no, vamos, es algo totalmente ajeno al instituto, ¿no? Y como no se tenía, yo creo, pensado ni planeado algo en línea, en ese momento pues fue algo que se tuvo que adaptar al momento, ¿no? Entonces creo que pues a todos sí, bueno, no sé a todos, voy a hablar por mí, pero a mí sí se me hizo como, pues no complicado retomarlo, pero sí fue como reiniciar, ¿no? Básicamente el instituto en ese momento cuando empezamos a tomarlo por Zoom y todo eso. Pero fuera de eso, digo, creo que hasta cierto punto se ha podido
adaptar de buena manera. Sobre todo con Jorge y contigo, que son los que mejor manejan la tecnología en este caso, ¿no? De los 4 maestros que tengo. Son los que más le saben, entonces son los que más fácil se han podido adaptar y creo que sí se han notado. Y por otro lado también, digo, no, lo que voy a decir no quiero que suene como que yo soy muy inteligente y buen alumno, porque la neta no lo soy. Soy un pésimo alumno y siempre lo he sido en toda mi historia académica. Si ustedes lo ven, es puro fracaso académico. Entonces, pero la verdad es que siempre he sido de los que buscan así como las materias difíciles y todo eso. Y les digo, no porque yo sea bueno ni inteligente, sino porque creo que es donde más aprendes. O sea, incluso cuando repruebo, cuando reprobaba, me volvía a meter a la misma materia con el mismo profesor porque eran los complicados y es donde aprendes, ¿no? Entonces, y en este sentido, quizá a mí me gustaría que fuera un poquito más exigente el instituto, no solo tu clase, sino en general, ser un poquito más complicado y más exigente en todo aspecto. Ok, muchas gracias. John. Hola hermanos. Pues igual yo agradecido igual que los hermanos por el instituto porque nos están dando de su tiempo y de sus conocimientos y eso es invaluable. Igual que Marcos, a mí me pegó mucho el parado en seco y el retomarlo a mí me costó mucho trabajo. Y de por sí a mí me cuesta mucho trabajo clases en línea desde la universidad. Siempre traté de evadirlas precisamente porque no me, no es lo mismo, ¿no? O sea, el ritmo que llevábamos presencialmente para mí era magnífico y luego pasó esto y de alguna manera lo arruinó. Eh, Más por mí que por el instituto. Creo que igual no esperábamos nada de esto y creo que lo que se ha estado haciendo a partir de que todo es en línea, creo que ha estado excelente. Eh, Digo, no puedo opinar mucho porque más es un tema personal. En retrospectiva, pues ver que yo puedo mejorar, porque a mí es extremadamente difícil el poder tener como en mente una responsabilidad de una clase en línea. A mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque hay muchos distractores, hay muchas cosas que tengo igual ahorita en esta época que ha estado medio complicado para mí en cuanto a trabajo. Y y creo que una buena solución es yo creo que lo que plantea Marcos, o sea, si de alguna manera hay un tipo de exigencia mayor, creo que a mí también en lo personal, a mí me empujaría a estar, eh, me empujaría a ser más responsable al respecto de eso. No es que no haya una responsabilidad ya o que no haya una exigencia, no siempre es muy padre todo esto de la palabra. Yo creo que en lo personal yo he caído en que de repente me interesan algunas partes de lo que he estado viendo porque le veo una utilidad muy inmediata a ciertas cosas que he estado haciendo y de ahí me voy y yo me cuelgo yo solo, entonces me distraigo y ya no atiendo el plan que lleva el instituto y eso pues, es inadecuado. Eh, pero yo creo que incluso esto que estamos viviendo de las clases en línea, en algún momento se los platiqué, yo creo que es una gran oportunidad también de si se estructura bien y se implementa de una manera adecuada, pues puede tener un gran alcance, ¿no? Y es de gran bendición el poder estudiar la palabra de manera adecuada de gente bueno, que nos enseñe gente que pues, realmente sabe dar una clase de esto. Y pues sí, a mí me gustaría mucho que, que si nosotros somos como los conejillos de Indias, pues tratar de sacarle provecho a eso. Ok, muy bien. No, ya hay otros conejillos de Indias. En abril comenzamos el instituto en línea y el formato es igual en Zoom, pero es un poquito diferente porque las clases ahí no son, los alumnos casi no están en vivo. Básicamente la clase se da para que se quede grabada y los alumnos la van viendo después. La semana que entra comenzamos el segundo módulo del instituto en línea. Entonces, ahí te echaré un grito
para que nos ayudes. Va. ¿Va? Bueno, pues, ok, pues gracias por sus comentarios, sus opiniones, nos sirven mucho. Y bueno, hablando de lo que hablaban ahorita, justamente quiero enseñarles, ya les llegó su calendario, se los hicieron llegar, pero déjenme compartir la pantalla y como mostrarles qué es lo que tenemos. Tenemos un tiempo reducido. Y aquí está, miren. Si se dan cuenta y tomamos en cuenta la clase de hoy, tenemos, hoy es interpretación 1, 2, 3, 4 clases y luego examen. Y luego tenemos 1, 2, 3 clases y luego examen. ¿Ok? Entonces, así está el calendario, dejándolo en números. Son 4 clases, contando la de hoy, examen, 3 clases, examen. Justamente una de las cosas que platicamos en la última junta fue que teníamos que estandarizar algunas cosas, como los exámenes y pasar lista y algunas cosas así. Y pues es lo que nos queda, 7 clases y 2 exámenes. ¿Ok? Por esa razón, vamos a ser un poquito más específicos o más puntuales, es la palabra, más puntuales en las clases, porque tenemos que parcelar lo que tenemos en las clases que nos quedan y pum, hacer una evaluación, ¿no? Entonces, lo que eso va a provocar es que tenemos que dar clase y les voy a tener que dejar tareas para que ustedes puedan hacer, para que ustedes puedan trabajar y entonces logremos el avance que deseamos hacia el final del curso. Esa es la parte que nos queda. Entonces, muy importante con el tema de las tareas. En la última tarea que enviamos, déjenme compartirles el chisme. ¿Cuál fue? ¿Cuál esta fue? En la última tarea que enviamos, como verán, la tarea se envió a 11 personas. De las cuales 11 personas, 5 entregaron y 6, aquí están los nombres, no digo nombres, ¿verdad? Pero aquí se ven, no entregaron esa última tarea, ¿no? Ni por acá pues, están los que entregaron la tarea. Entonces, el asunto es que necesitan hacer sus tareas, porque hacer las tareas implica que ustedes generen ese conocimiento, ¿ok? El siguiente curso, el curso para el siguiente año, en interpretación empiezan a ver otra parte más profunda de la interpretación, pero en predicación van a utilizar lo que están viendo en este curso. Van a empezar con la clase de predicación y van a empezar a ver lo que van a ocupar completamente lo que hicieron en este curso. Es decir, quien les toque, si no les toco yo, va a dar por sentado que ustedes ya saben perfectamente las dos partes que vamos a ver en este curso del círculo hermenéutico, que es el conocimiento del significado de las palabras y el tema, cómo extraer el tema, ¿ok? Entonces, necesitan salir aprendiendo, necesitamos terminar este año y que ustedes ya sepan manejar eso perfectamente, ¿ok? Bien, dicho lo cual, vamos a dejar ya cerrado el tema del significado de las palabras en el texto como tema de trabajo. Es decir, si tienen dudas, por supuesto me las pueden mandar. Gisela, Marlene, John, quien tenga dudas me puede mandar. Y John levantó la mano. Mande, John. Hermano, nada más una duda. Si se presentaran las condiciones, habría la posibilidad de que, por ejemplo, de aquí al primer examen que tenemos, todavía estemos en este formato de Zoom y tal vez, si se presentaran las condiciones, terminar el curso de manera presencial allá en Recife. Sí, podemos, sí. Ok. Sí, sí, nosotros quisiéramos regresar ya lo más pronto posible, pero se ha decidido que hasta que no tengamos, como dices, las condiciones, porque de hecho una hermana que es doctora nos mandó todos los requerimientos que tenían las iglesias para regresar
Y la verdad es que es un rollazo, ¿no? O sea, hay que sanitizar, cada persona que va al baño tiene que sanitizar, hay que guardar los espacios, no mayores de 60, no niños. Cada vez que se termine un culto hay que limpiar todas las cosas, el culto no puede durar más de media hora, es un rollo. Entonces, bueno, la iglesia está trabajando para ver ese regreso, pero yo quisiera que por lo menos el último mes, pensar que el último mes, si es posible 2 meses, sí ya estuviéramos tomando las clases presenciales. Digo, este medio nos ha servido, ha sido útil, ¿no? Para podernos reunir, pero definitivamente yo creo que se aprende diferente en las clases presenciales. La interacción es diferente. Bueno, ok, entonces vamos a cerrar este tema y vamos a abrir un nuevo tema. Y en ese tema tenemos un desafío, hermanos, porque es un tema complejo, es un tema difícil dentro de la interpretación. Y el tema es la contestación o la respuesta a la pregunta 2 del círculo hermenéutico. ¿Por qué lo dice? Y es un tema difícil porque no siempre es fácil identificar de qué está hablando el tema, el texto. ¿Ok? Para lo cual quiero hacer un ejemplo. Déjenme ver si está disponible mi esposa para que haga yo el ejemplo que quiero hacer. Espérenme tantito. Se trabó mi compu. ¿Qué pregunta dijo? O sea, que había que La dar... del círculo es la de por qué lo dijo, ¿no? Ah, ¿por qué lo dijo? ¿De qué está hablando el texto, no? Ajá. Dijo que vamos a ver la contestación a la pregunta 2 del círculo hermenéutico. Es porque lo dijo. Que habla acerca del tema, ¿ok? Bien, mi esposa está dando clase también, entonces no puede venir, pero vamos a hablar acerca del tema contenido en el texto, ¿ok? Esta es la segunda parte de lo que vamos a ver. El tema contenido en el texto, ¿ok? Para lo cual, es que este ejemplo funciona muy bonito en lo presencial, pero bueno, lo voy a usar o lo voy a explicar y voy a tratar de que se dé. Supongan que están 2 personas. Usted está en una sala, ¿no? en un lugar, en una iglesia, y de repente vea a 2 personas platicando que están cerca de usted, pero usted no escucha no alcanza a escuchar toda la plática. Y entonces las personas están así como medio hablando en secreto, y entonces de repente usted escucha la palabra pastor y la palabra le pegó y la palabra otra. ¿Ok? Supongamos que usted escuchó esto. Pastor, le pegó y otra. Con cuidado, papi, te quiero. Nosotros queremos a tu papi. Que le vaya bien. Dios lo bendiga. Ok. Entonces, piense que usted escucha estas palabras, usted está en una iglesia y usted escucha entre 2 personas que están ahí chismeando, escucha las palabras pastor, escucha la palabra le pegó y por ahí de repente escucha la palabra otra, ¿ok? ¿Qué pensarían ustedes que está sucediendo? ¿El pastor Roberto se surtió al pastor de otra iglesia? Ok, eso sería una interpretación, ¿ok? ¿Qué otra cosa se les ocurre que podría estar pasando? Que alguien le pegó a otra persona otra vez. Que alguien le pegó a una persona otra vez. Otra vez. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Que el pastor le pegó
otra vez a alguien, a la otra que tenía. Está más fuerte todavía. O sea, el pastor tenía otra mujer y le pegó. Ok. Ajá. Muy bueno, muy bueno. O sea, no solo infidelidad, sino también violencia doméstica. O sea, está fuerte, está fuerte. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, quedémonos hasta ahí. Que el pastor le pegó a alguien. Ok, que el pastor le pegó a alguien. Ajá. Entonces, vean qué interesante es todas las cosas que surgieron, ¿no? Llegamos desde que una persona le pegó a otra, un pastor le pegó a alguien, por acá Marcos ya fue, el pastor Roberto le pegó a otro pastor, ¿no? Y la hermana Marlene, pues todos saben, te metió hasta la cocina, ¿no? El pastor tenía otra mujer y se la surtió, le pegó, ¿no? Entonces, está buenísimo, pero dense cuenta cómo cuando nosotros no conocemos el tema del que se está hablando, podemos interpretar prácticamente lo que sea de una conversación en este caso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues déjenme decirles la conversación completa. Una de las personas o una de las hermanas estaba hablando con otra porque su hermano vive en un pueblito y tiene un rebañito de ovejas. Y entonces lo que estaba diciendo es que una de las ovejas se quiso ir y el pastor literal de unos borreguitos le pegó para que se metiera al rebaño y luego se quiso salir otra. Entonces, esa es la plática en realidad que sucede entre estas dos hermanas. Entonces, como se darán cuenta, la interpretación que nosotros pudimos hacer acerca de lo que estaba realmente sucediendo fue radicalmente diferente, total y absolutamente diferente a lo que realmente estaba diciendo, estaba sucediendo en esa plática. ¿Ok? Entonces, con el tema bíblico sucede lo mismo. Con un texto bíblico sucede exactamente lo mismo. Cuando yo no entiendo de qué está hablando el texto, cuál es el tema que está tocando el texto, entonces yo puedo interpretar cualquier disparate que se me venga a la mente, utilizando las palabras separadas, utilizando las palabras, sacándolas de su contexto y utilizándolas para decir cualquier cosa. Pues por esa razón es tremendamente importante que nosotros sepamos qué tema está tocando el texto. Cada texto toca un tema. Ahora, un texto no toca todo el tema. Toca una parte del tema, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Juan 3:16 habla de amor. Sí. Ahora, Juan 3:16 abarca todo lo que hay que decir del amor. No, No. ¿No? ¿De qué amor habla? del amor de Dios al mundo, nada más, ¿no? Ok. Vean cómo. Bueno, de hecho, ni siquiera tanto así, ¿no? O sea, más bien lo que hizo Dios por ese amor, pero no tanto del amor en sí, ¿no? Bueno, digamos, pensemos, cuando vamos a entrar a este tema del tema, a este asunto del tema, tenemos que ir afilando o reduciendo el tema de tal manera que nos quede algo específico. Por ejemplo, si hablamos de este texto, supongamos que tomamos como algo general el amor, ¿no? Pero luego, ¿cómo lo reducimos? Ya lo dijo Marcos, el amor de Dios. ¿Okay? Porque hay el amor del hombre, el amor de los hermanos, el amor de Dios. Pero luego lo podemos reducir más. ¿El amor de Dios qué? No condicionado. No, ahí no dice que no sea condicionado. El amor de Dios para él. El hombre. Hombre, ¿ok? El amor de Dios, el amor de Dios para el hombre. ¿Qué más? O sea, ¿qué lo haría más preciso, más exacto? El amor de Dios para el hombre que ¿qué? ¿El hombre pecador?
¿sí? Pero el hombre que, o sea, el amor de Dios para el hombre que hizo que, ¿qué? Que provocó que Jesús, Que entregara a su hijo para ajá, que el hombre no se perdiera. ok, entonces se dan cuenta cómo cuando yo tengo claramente definido el tema, ya no me puedo salir de ahí. Ajá, ya no puedo hablar del amor de los abuelitos, del amor ni siquiera del amor de los entre hermanos de la iglesia, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el tema específico que está tocando eso es el amor de Dios para el hombre que fue tan grande, tan maravilloso, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Ese es el amor del que se está hablando en ese texto. ¿Sí? Entonces, hablar del tema nos va a llevar precisamente ahí, a saber exactamente de qué se está hablando en ese texto para que nosotros podamos entenderlo y no interpretemos algo que no dice ahí. ¿Sí? Por ejemplo, yo les hago la pregunta. Supongamos que yo esta segunda mitad del año decido, se les acabó el gordo, ¿no? Y entonces compro mi gimnasio para mi casa y entonces pongo mis pesas, ¿no? Pongo mi caminadora, mi corredora y al fondo así pongo una lona gigante que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo ven? ¿Válido? ¿No válido? ¿Viene al caso? ¿Qué opinan? Pues no, no porque el versículo habla se refiere a algo económico, ¿no? No, Ok. no de otra índole. ¿No qué? No de otra índole. Ok. Está interesante. ¿Qué entra ahí y qué no entra ahí? Ok. Supongamos entonces que yo voy a poner un negocio. Ahora que todos en la pandemia, pues todos emprendimos algo, ¿no? Me decía, alguien me dijo, no me acuerdo quién, me decía que fue al súper y que todo lo que era harinas para pastel y colorantes y todo eso, ¡fum!, esfumado de los anaqueles. ¿Qué significa eso? Que un montón de gente emprendió y se puso a hacer pan, ¿no? O pasteles o algo. O sea, eso fue un asunto verídico, así sucedió. Entonces, supongamos que yo voy a emprender, ¿no? Mi pastelería, un nombre así bíblico, esos así, Betel, ¿no? Porque además creo que Betel es casa de pan. Entonces, panadería Betel, ¿no? Sin gluten. Por cierto, mi papá, a manera de comentario, mi papá compró un pan, creo que en Superama o no sé, que es un pan hecho de acuerdo a lo que dice Ezequiel 29:14, me parece que es, ¿no? Y que dice que lleva trigo y que lleva no sé qué tantas cosas, ¿no? Mi papá bien contento con su pan, que seguramente ha de saber bien mal, pero bueno. ¿No probaste? No me animé, era demasiada salubridad para mi cuerpo y dije, me va a hacer daño. Entonces, pero yo voy a iniciar mi panadería Betel y entonces a la entrada de mi negocio yo tengo un cartel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué onda? ¿Aplica? No. ¿Por qué? ¿Son temas distintos? ¿De qué tema habla? Es que no aplicaría porque si alguien está en dieta y entra a tu panadería y ve eso, le das fuerza para no comprar el pan. Yo pensé que le iba a dar fuerza, pero para comprarlo, porque iba a decir, no importa que esté a dieta. Todo lo puedo. ¿No? Bueno, pues ese es un ejemplo
de cómo hay muchos textos en la Biblia que nosotros utilizamos de una manera incorrecta porque no consideramos el texto, no consideramos, perdón, el tema del que está hablando el texto. Es decir, lo que está diciendo en ese momento lo está diciendo por una razón. Por algo específicamente lo está diciendo y está comunicando un mensaje específico. Y a veces tomamos eso y lo hacemos para lo que se nos dé la gana, ¿no? Ay, yo quiero andar con esta chava, pero pues no sé, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ay, estoy bien enfermo, me dijo el doctor que no saliera, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, no, hay que entender que hay un tema del que está hablando el texto y que la interpretación depende de ese tema, ¿ok? Por ejemplo, hay algo que es muy común. Miren, vamos ahora sí, abran su Biblia y vamos a ese texto que es Mateo, Lucas. Ahorita les digo cuál es. Siempre me equivoco en ese. Talentos. Mateo 25, 14. Parábola de los talentos. Vamos a hacer una cosa, léanla. Es del 14 al 30 y les voy a hacer unas preguntas. Perdón. ¿Ya? Sí. Ya. Ok. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el tema central? La mayordomía. Ok. Dicho en otros términos. El servicio. fructificar como Servicio, fructificar, por ahí va. Administración de talentos. Administración, muy bien. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? El trabajar y el no trabajar con lo que tienes en tus manos. Trabajar y no trabajar con lo que tienes en tus manos, ok. Muy bien. Ahora,
estamos de acuerdo que la parábola habla acerca del trabajo. Gisela lo dijo muy bien, habla acerca de la administración de lo que tenemos, ¿no? Ahí habría que interpretar quién es el Señor, qué son los talentos y quiénes son los siervos, ¿no? Pero, ¿quién me puede decir la interpretación del versículo 30? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí, ¿quién me puede decir qué significa el versículo 30? No sé, yo pienso que habla como del infierno, como de la condenación eterna. Infierno, condenación eterna, ok. ¿Y nada más? De la paga del pecado. La paga del pecado, ok. La, ¿no? La desobediencia. ¿Rendición de cuentas? Eh, o sea, sí, pero digamos, dice, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y crujir de dientes. Digamos que ahí la rendición de cuentas estaría un poquito antes, ¿no? Ajá. Cuando Pero dice, es parte, ¿no? ¿eh? Pero es parte, ¿no? O sea, sí, sí, tienes razón. Más bien ahí es una consecuencia después de la rendición de cuentas. Pero, interpretemos qué quiere decir eso. Ya alguien dijo, ¿no? Habla del infierno y ya hasta citaron Romanos 5:12. Ya estuvieron así muy bíblicos. Pero, ¿qué significará eso? Es decir, al que no rindió frutos, Se le, sí, se le apartará. ¿se le qué? Apartará. Se le apartará. Muy interesante, ¿no? Está duro. Está muy duro. Ahora, vamos a ver una cosa. Supongamos que lo que significa eso es el infierno. Ajá. Cuando habla de tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Supongamos que eso habla del infierno. Pero entonces tendríamos que suponer lo siguiente. Supongamos que cuando habla de un señor, ajá, o de un amo, se refiere a Dios. ¿Ok? Sí. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Entonces, supongamos que habla de Dios. Supongamos que los siervos somos nosotros. Supongamos que los talentos son las habilidades, los dones y los ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. Uh-huh. Y entonces Él se fue y nos dejó a cada uno. Ahí hay datos importantes, por ejemplo, dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Es interesante, ¿no? Pensar que decirle, ay Señor, yo quiero más, pero a cada uno le dio conforme a su capacidad. Habría que ver o interpretar esa palabra capacidad realmente que sí significa capacidad, ¿no? Bueno, entonces el caso es que se va lejos este señor y regresa y pide cuentas. Y entonces al regresar y pedir cuentas resulta que 2 sí trabajaron con lo que Dios les dio y entonces las palabras para ellos fueron buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entonces, ya dijeron eso. Salud. Pero al siervo que no trabajó, al siervo que le dieron capacidades, habilidades, dones y ministerios y no trabajó con ellos, sino que los enterró, es una metáfora, ¿verdad? Los enterró. Entonces le dijo durísimo, ¿no? Y entonces, bueno. Siervo malo y negligente. Ajá. Pero además el siervo acusa al amo de injusto, ¿no? Porque le dice,
tuve miedo porque tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ajá. Oye, Mau, perdón, una pregunta. ¿Qué es ciego? Cegar, de cuando cuando la cosecha está lista, la ciegas, la cortas para echarla al camioncito y llevarla a procesar. Ok. Sí, que tú ciegas donde no sembraste, es decir, se siembra, crece y lo cortas, lo ciegas, lo recoges. ¿Okay? Entonces, supongamos que entonces este no hizo nada, acusa al Señor de injusto y entonces el Señor le dice, siervo malo y negligente, ¿no? Y le dice lo que debía haber hecho. Debiste haber dado mi dinero a los banqueros para que yo hubiera venido y hubiera tenido intereses, fruto de lo que yo te dejé, ¿no? Pero entonces, si asumimos todo eso, tendríamos que entender algo, que el no rendir frutos es motivo de perder la salvación. ¿Cómo ven? Muy fuerte. ¿Pero será eso lo que está diciendo el texto? Lean Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios. Ay. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿somos salvos cómo? Por medio de la fe. Por gracia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Las obras nos ganan el cielo? No. Y entonces la pregunta es, ¿la falta de obras me haría perder el cielo? No. No. ¿No? Simplemente pensemos en el ladrón, ¿no? En el ladrón que estaba con Jesús. ¿Qué hizo el pobre desgraciado? No hizo nada. Fue un asesino, fue un ladrón, fue un desgraciado, no sé cuánto parte de su vida, pero fue tan mendigo que estaba colgado en una cruz. Es decir, la cruz no era el castigo normal, no era el castigo que le daban a cualquiera. La cruz era un castigo, era el castigo fuerte, el castigo humillante, el castigo severo. Entonces, había unos tipos colgados en una cruz junto a Jesús, es decir, era un castigo ejemplar, no eran cualquier tipo de ladroncillo, ¿no? No era ladroncillo de Itálica, ¿no? O sea, era ladrón de los fuertes. El de la Entonces, ese cuate que nunca hizo absolutamente ninguna obra en toda su vida, lo único que hizo fue reconocer que Jesús era Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, y ese mismo día, en un ratito, Jesús casi le dijo, nos vemos al ratito allá en el cielo, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, se ganó el cuate, el paraíso, ¿no? Entonces, no hizo nada. Si la salvación fuera por obras, pues tendríamos que hacer pero entonces aplica también en el sentido contrario. Si dejamos de hacer obras, entonces eso no significa que perderemos la salvación. ¿Ok? Entonces, cuando yo leo el texto y llego a esa parte, yo efectivamente tengo que entender que ese texto habla de la administración de las cosas que Dios pone en mis manos. Pero cuando yo llego a esa parte y yo entiendo que el tema es la administración de las cosas que Dios puso en mis manos, me doy cuenta que esa parte última no se puede referir al infierno. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. Y eso lo sé porque ahora sé el tema, sé de qué está hablando el texto, entonces sé que no puede ser el infierno porque entonces chocaría o se contradeciría con otras partes de la Biblia el decir que yo puedo perder mi salvación porque no rendí frutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ok. Más bien va enfocada al juicio que vamos a tener nosotros como hijos de Dios, de las habilidades que nosotros vamos a dar cuentas en su momento, porque todos tenemos un tiempo diferente. Hay personas que, como decías, ¿no? El ladrón que estaba al lado de Jesús, hay personas que también mueren aceptando y arrepintiéndose de sus pecados, y ya les dio tiempo de hacer obras. Entonces, en ese tema, pues, depende más bien del tiempo en el que tú aceptas y te arrepientes de tus pecados y pones por obra lo que Dios está depositando en tus manos. Entonces, ese es el tiempo el que Dios va a juzgar. Vas más bien tú vas a dar cuentas de ese tiempo que tú tuviste para poder hacer o no hacer algo, o ya me desvié. Ya me fui muy lejos. O sea, yo me refiero a lo que tú vas a entregar en el juicio que como hijos de Dios vamos a tener, ¿no? Cuando se van a dar en el tiempo de las coronas, que también vamos a tener un juicio, no un juicio de condenación, de perder la salvación, sino más bien de lo que vamos a rendir, qué hicimos con los dones, con los talentos que Dios nos dio y alcanzamos sobre todo a desarrollar, dependiendo del tiempo que Dios nos dio. Bueno, yo digo, diciendo, Ok. Hay algo que se llamará el Tribunal de Cristo. Y en el Tribunal de Cristo, los que hemos creído en Jesús, tendremos nuestra evaluación. Ujú. Entonces, pero esta evaluación no será para salvación o no. Esta evaluación será una evaluación. Ahora, yo creo que la evaluación va a ser completa, ¿no? Es decir, va a incluir el momento en el que, o sea, cuando nosotros, ¿cómo se llama? A partir del momento que somos salvos, pero antes también. O sea, seremos evaluados por todo. Encontraremos la salvación a través de Jesús. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Hermano, perdón, ¿qué cita era? Primera de Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, del cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Okay. Entonces, va a haber una evaluación completa y las obras de cada uno van a ser evaluadas.
Y van a haber obras que son como la hojarasca, que no tendrán ningún valor. Y habrán obras que son como las piedras preciosas y pasarán la prueba. Serán, después de su análisis o de su evaluación, se encontrará su valor. Pero vean cómo dice. El final como dice, pero léanlo por favor, el último. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok. Si bien él mismo será salvo. Ok. Entonces, vean lo que dice Romanos 14 del 10 al 12. Romanos 14, 10 al 12. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ok, entonces, ahí habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y rendiremos cuentas de las cosas que hicimos y las que dejamos de hacer en esta vida, que es nuestro tiempo de oportunidad de servir a Dios. Entonces, pero no, nuestra salvación no estará en juicio ahí, o no estará en juego ahí. Será una evaluación, y yo creo que será un momento tan difícil que la forma en la que está expresado es esa, ¿no? Será el lloro y el crujir de dientes. Ahora déjenme preguntarles otra cosa. Si esto se refiere al final de los tiempos, exclusivamente, por lo menos, es decir, o cómo entendemos la venida de cuando dice, y el Señor regresó y les pidió cuentas. ¿En qué momento entenderían ustedes que pasó eso? O que pasaría eso, o que pasará eso. Cuando en la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más algo diferente, no? Ok. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si eso sucederá en la segunda venida de Cristo y entonces Jesús vendrá y dirá, buen siervo y fiel. Amén, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sobre qué fue fiel el siervo? Lo que le fue dado mientras estaba vivo. Ajá. ¿Y qué fue lo que él hizo con eso? Generar más. Trabajar, ¿va? Y entonces es interesante pensar, sobre poco fuiste fiel, sobre poco trabajo, ¿no? Sobre mucho te pondré. ¿Sobre más qué? Más trabajo. Sobre más trabajo. Y en realidad no hay un respaldo bíblico que hable de que nosotros vamos a trabajar en el cielo. Esa fue la cara de todos. Ah, cara. ¿Por qué no le preguntaron a ella, de qué estás hablando? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque normalmente nos saltamos ese cachito y lo único que en lo que pensamos es entra en el gozo de tu Señor y ya nos vemos entrando hacia el paraíso. Nos están poniendo una de esos así como en Hawái, ¿no? Uno de flores, nos están dando una margarita, ¿no? Una cosa maravillosa. Pero no estamos pensando en que le dice, sobre poco has sido fiel,
sobre poco trabajo, sobre mucho te pondré. Y en realidad cuando lo aplicamos a la vida cristiana, encontramos un principio ahí en relación al trabajo en la vida cristiana. Cuando uno busca, a menudo cuando uno es joven sobre todo, y algunos adultos que no han madurado, uno quiere ser Dante Gebel, ¿no? Uno quiere ser pues ya ni sé a quién poner porque ya andan todos bien corruptos, pero uno quiere ser un predicador de los grandes, un evangelista de los conocidos, uno de los esos de que no, pues hoy voy a Ecuador, mañana voy a París y pasado mañana predico en España, ¿no? Y voy a un congreso de jóvenes en Argentina el jueves, ¿no? Entonces, qué friega, ¿no? Pero a veces uno piensa en eso, ¿no? Y uno dice, Señor, ya, ¿cuándo? O sea, me puse en ayuno, Señor, porque estoy esperando la llamada de la iglesia tal para que me inviten a predicar, ¿no? Pero ahí hay un principio. ¿Ser fiel en qué? Lo poco. En lo poco. Ajá. Ser fiel en lo poco. Y ya lo han dicho, es una frase que he escuchado muchas veces. ¿Quieres ser evangelista internacional? Comienza por tu vecino. Porque si no le hablas ni a tu vecino, ¿cómo carambas quieres ir a hablar a la gente de otros países del evangelio, no? Lo mismo si quieres ser maestro, lo mismo si quieres ser predicador. Yo quiero ser predicador, quiero ser maestro, pero no estoy en las clases. Si no asistes a las clases, ¿cuándo carambas vas a ir a darle clase a alguien más, no? Entonces, ahí hay un principio que sí podemos aplicar a la vida cristiana. Tú quieres que Dios te use, sé fiel en lo que te toque. Barrer, acomodar, limpiar, recoger, ir por gente, llevar a los hermanos, en lo que te toque sé fiel y Dios te llevará. Si eres fiel en lo poco, entonces Dios dirá, este es confiable, este sí le puedo confiar un poquito más, pónganle más, ¿no? Pero se dan cuenta cómo eso transforma la idea del texto. Ya no es tan fácil decir que el asunto es que la venida del Señor es un regreso en donde el asunto termina en el cielo o en el infierno. Ya vimos que en el infierno no. En fin, todo esto lo entendemos a partir de que comprendemos de qué nos está hablando el texto. ¿Ok? Cuando nosotros comprendemos de qué nos está hablando el texto, entonces podemos hacer una interpretación correcta. Usar las palabras para interpretar lo que realmente dice el texto. Y por esta razón, como es tan trascendente, pues también es difícil, no es fácil encontrar el tema. Cerremos, la semana que entra, o la clase que entra más bien, hablaremos de los elementos que necesitamos localizar en el texto para que nosotros podamos encontrar el tema. Esos elementos son la idea central y las ideas secundarias. Eso es lo que nosotros necesitamos localizar en el texto. La idea central y las ideas secundarias. ¿Ok? Porque cuando nosotros logramos localizar esas ideas, el texto ¡pum!, se abre ante nuestros ojos y podemos entender todo, todo cobra sentido. En algunos textos es relativamente fácil, es decir, está muy a la vista. En algunos textos es más complejo porque está más escondido y en algunos textos la idea central no está en el texto, entonces uno tiene que llegar a ella entendiendo el texto. Entonces, como esto implica un proceso de pensamiento, aquí es donde nos vamos a atorar porque aquí es donde no es tan fácil el asunto, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver la próxima clase, pero cerremos esta clase con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el tema de Juan 3:16? La salvación, hermano. La salvación. Ok, por ahí alguien dice la salvación. ¿Qué más?
El amor de Dios. El amor de Dios, ok. El, el objetivo. El hecho de La, dar a su hijo. la misión de Cristo. El hecho de dar a su hijo, la misión de Cristo. Interesante, ok. Bueno, como se darán cuenta, un texto tan chiquito como Juan 3:16 contiene varias ideas. ¿Ya se dieron cuenta? Ustedes nombraron varios, ¿no? Nombraron la salvación. Aunque la salvación, bueno, ahorita les voy a decir algo respecto a una idea. Pero bueno, hablaron de la salvación, hablaron del amor de Dios, hablaron de la misión de Jesús, hablaron de el hecho de dar a tu hijo. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? Presentaron 4 temas, ideas contenidas en ese solo texto. Entonces, los textos normalmente presentan varias ideas. Un texto, y sobre todo, ese es un texto chiquito, pero hay textos más largos que comprenden 2, 3, 4 versículos. Y normalmente vamos a encontrar varias ideas que están contenidas en el texto. Entonces, precisamente aquí lo interesante es poder identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias o cuáles son las ideas hasta de tercer nivel o terciarias. Uh-huh. Nosotros tenemos que identificar eso para que podamos entender de qué nos habla el texto. Los dejo finalmente con esto. La idea central o la idea principal es la idea que abarca todas las demás ideas. Uh-huh. Es decir, las demás ideas me van a dar información respecto a la idea central. ¿Ok? Entonces, me quedo con eso. Les voy a les voy a poner el fin de semana una tarea para que estudien un poco. Y nos vemos dentro de 15 días para entrar al asunto de la idea central, ideas secundarias, y que comencemos ya a ver cómo trabajan estas diferentes ideas. A ver qué es una idea, qué es lo primero que tenemos que identificar, qué es una idea, cuáles son los elementos que contiene esa idea, y que podamos desarrollar esto la próxima semana. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la idea central de Juan 3:16? Vamos a sacarla. ¿Cuál es el tema general? ¿Qué tema contiene a las demás ideas? ¿O qué idea contiene a las demás ideas? Es decir, recuerden que la idea central es es el tema sobre el cual gira todo, ¿no? Y las ideas secundarias, acuérdense de esto porque esto es bien vital. Las ideas secundarias me dan información respecto a la idea central, ¿ok? Me amplían, me detallan la idea central, ¿ok? Entonces, tomemos las 4 ideas que nos dieron. Empecemos con la de Gisela. El hecho de haber dado a tu hijo. Si eso fuera la idea central, ¿cómo girarían las demás ideas en torno a esa idea? Eso habla del amor de Dios y la consecuencia que si crees en Él, puede ser condenado, ¿no? Ok. Muy bien. Es decir, el tema central es Dios dio a su hijo. Una idea secundaria es lo dio porque nos amó. Otra idea secundaria es lo dio para que pudiéramos ser salvos o condenados si lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Ok? Muy bien. Tomemos otra idea central. La misión de Jesús, decía John. ¿Cómo explicarías eso como idea central, John? Pues que la misión de Jesús
que es parte de un plan de salvación, que es parte del amor de Dios. Entonces diríamos, el tema es la misión de Jesús. La misión de Jesús es parte del amor de Dios y es parte de mi salvación, ¿sí? Sí, ¿Ok? Aunque sí es parte del amor de Dios o parte de la salvación, en realidad no podría ser la idea central, porque no estaría conteniendo a las otras dos, sino que las otras dos la contendrían a ella, ¿no? Ujú. ¿Ok? Luego alguien dijo el amor de Dios, ¿no? sí. Bueno, alguien dijo la salvación. Entonces, bueno, el amor de Dios, vamos en el orden que le dijeron. Alguien dijo el amor de Dios, ok. Entonces, si hablamos del amor de Dios, les podemos decir, Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito, ¿ok? Es decir, el amor de Dios fue tanto que dio a su Hijo unigénito, para que el que no se, para que el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Podría ser el amor de Dios? ¿Le suena? Sí. No, ¿No? yo pienso que no, hermano. Yo pienso que la idea central Uh-huh. sería la salvación. Okay. Bueno, es mi opinión. Vamos a poner la salvación como idea central. Si la salvación fuera la idea central, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo para la salvación, que dio a su Hijo unigénito para salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda para salvación, sino que tenga vida eterna. ¿Les suena? ¿Les cuadra? Yo pienso que sí. Pienso que el amor de Dios más bien sería el tema central, porque entonces se encapsula Ok, tanto la misión de Cristo como la salvación. ok, digamos que veamos lo siguiente. El texto nos habla del amor de Dios que trajo salvación o de la salvación que fue traída a causa del amor de Dios. El amor que trajo salvación. La salvación que fue traída a causa del amor de Dios. Ahora ya cambiaron papeles. Sí. En realidad, pero ¿se dan cuenta que no es tan fácil? No es sencillo definirlo y estamos tomando un texto que es de un versículo. Y la verdad es que el texto es más o menos claro, es decir, no usa, las palabras son más o menos claras. Pero creo que el tema del que nos quiere hablar el versículo es la salvación. Uh-huh. ¿Cómo fue que Dios trajo salvación al hombre? Y entonces lo que motivó esa salvación fue el amor tan grande de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá. Y luego el medio de la salvación fue que dio a su Hijo unigénito. Y luego hay una condición, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces creo que efectivamente la salvación es como algo central y contiene que Dios amó al mundo, contiene que por esa razón, por ese amor, Dios dio a su Hijo y contiene la condición, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh-huh. Así es como funciona la idea central y las ideas secundarias. Y cuando nosotros encontramos esta idea central, nosotros podemos desglosar el texto. Porque a lo mejor si al principio yo les pido que me desglosen el texto, dicen, bueno, pues es que Dios amó al hombre y pues creyendo podemos ser salvados. Pero cuando yo hago un desglose y encuentro todas las ideas que están contenidas en el texto, entonces yo puedo hacer una exposición más clara y más específica de lo que contiene el texto. Puedo decirles, es que Dios amó al mundo tremendamente. Uh-huh. Y puedo hablar acerca del amor de Dios. Dios dio a su Hijo, ajá, por este amor tan grande y para salvación Dios dio a su Hijo y lo envió a este mundo y puedo hablar de ese tema. Y luego puedo decir, para que todo aquel que en él cree, es decir, el requerimiento o el requisito más bien para que nosotros podamos ser salvos es ¿qué? Creer. Ajá, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok?
Entonces, se dan cuenta cómo yo puedo tomar ese texto y hablar de cada uno de esos puntos de manera desglosada, profundizar en cada uno de esos puntos. Y entonces yo puedo predicar perfectamente de Juan 3:16 durante 45 minutos, porque estaré explicando todos esos puntos. Cuando yo localizo la idea central, todos los demás puntos se vuelven muy claros. Todas las demás ideas se vuelven muy claras. Y ahora sé cómo hacer una exposición del texto. ¿Se dan cuenta la diferencia tan tremenda que hay entre que yo empiece a hablar del amor de Dios y de Juan 3:16 y ponga ejemplos de caricaturas y de superhéroes y de que si Jesús es mejor que Hulk y que Dios nos ama mucho como mi papito me ama a mí? ¿Sí se dan cuenta? Es decir, escuchamos muchas predicaciones a veces o muchos mensajes que caminan ese caminito. Ajá. Tomando simplemente un tema general y tratando de explicarlo con sus propias palabras. Pero nosotros no queremos hacer eso, queremos exponer, por eso es predicación expositiva, queremos exponer todo lo que está contenido en el texto. Y para eso yo voy a agarrar la idea central, que es la salvación de Dios para el hombre a través de Jesús. Y entonces voy a exponer el amor de Dios que está contenido en el texto. Ajá, el amor de Dios, lo que decíamos hace ratito, el amor de Dios para el hombre que está contenido en el texto, el sacrificio de Jesús en la cruz que está contenido en el texto y el requisito para creer. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tomarme tranquilamente 7 minutos para hablar de cada uno de esos puntos y profundizar y explicarlos. Y entonces terminaré hablando de cómo todo eso habla de la salvación de Dios para el hombre. Y entonces habré predicado expositivamente lo que dice la palabra. Y será radicalmente diferente. Amén. Bueno, Pero bueno, no todos los versículos se pueden, puedes sacar una idea central. A veces es necesario 2, 3 versículos para poder encontrar esa idea central. Ahorita es un ejemplo muy claro que podemos verlo ahí en Juan 16, pero no de todos así, y también corremos el riesgo de equivocarnos, de no encontrar esa idea central o principal, ¿no? Sí, ahí pasan dos cosas. Una, por supuesto que se van a equivocar. Este asunto requiere, como les decía al principio, es un asunto bien difícil, ¿no? Es decir, a mí, después de ya varios años de estarlo haciendo, cuando voy a estudiar un texto, todavía me cuesta mucho trabajo identificar la idea central. Todavía esto es cuestión de estar trabajándolo. Bueno, ya aprenderán cómo hacerlo. Pero se van a equivocar y está bien, están aprendiendo. Número 2, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, siempre es delimitar un texto. ¿Cómo delimitamos un texto, Gisela? Que contenga una idea completa. Así es. Un texto es uno o más versículos que contienen una idea completa. Entonces, la próxima clase hablaremos de qué es una idea completa para que podamos tener esa parte. Pero sí, claro que si yo no tengo mi texto completo, si me faltaron versículos y mi idea no está completa, no voy a localizar el tema central, por supuesto. ¿Ok? Bien. Marcos. sí, tenía la duda. Es que esto de los como temas y subtemas, como que me queda un poco no muy claro la parte de, o sea, cada texto sería como independiente. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahorita tú decías, ¿no? Que el amor en este caso sería como un subtema, digamos, por así decirlo, ¿no? Subtema de la salvación. Pero no sé, o sea, yo lo veo, quizá es por la idea que tengo que la salvación, como digamos fuera de este texto, la salvación sería como una consecuencia del amor, ¿no? Entonces no sería como la salvación un subtema del amor. Acuérdense de algo importante. Nosotros estamos queriendo obtener lo que nos dice el texto. Entonces, cada texto es como diferente. O sea, a lo particular. En un pensamiento particular, sí podríamos decir, bueno, Dios nos amó tanto que mandó a Jesús por nosotros, ¿no?
Ajá. Pero en este texto, el texto en realidad nos está hablando, lo que está expresando no es el amor de Dios, aunque está ahí, lo que quiere comunicarnos es la salvación. Y dentro de esa salvación se expresa el amor de Dios. Pero ese es en ese texto. Ok, entonces cada texto va a ser como independiente, por así decirlo, del otro, ¿no? O sea, sí, ya creo que ya. Ajá. Hay una pertenencia teológica que tienen que tener los textos, es decir, los textos no se pueden contradecir. No puedo yo pensar que interpreté un texto de la Biblia que se contradice con lo demás. Entonces, Sí. es una interpretación incorrecta, ¿no? Pero acuérdense que en la Biblia sucede algo muy puntual. Muchas veces hay textos que tienen como intención resaltar un punto específicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo en algún punto le da bien duro a las mujeres, ¿no? Si uno toma ese texto de las mujeres, o sea, uno puede tomar ese texto y volverse un misógino. Sin embargo, uno tiene que entender por qué les está diciendo Pablo ese mensaje específicamente a los de esa iglesia. Y entonces uno entiende que en realidad el tema no es contra las mujeres. En realidad el tema es contra un problema específico que había en ese momento. ¿Ok? Entonces cada texto busca resaltar y comunicar algo específicamente. Está ligado y entrelazado en comunión y en concordancia con toda la Biblia. No puede romper, no puede ser disruptivo de la Biblia. Pero nos comunica algo. En este texto, en este caso, este texto nos comunica que Jesús es el Salvador, ¿no? Dice que Dios nos amó de tal manera, es decir, no significa que el valor del amor se baja, pero el énfasis o el tema que quiere comunicar de manera principal es la salvación, ¿ok? De cualquier forma, muchas veces o sea, yo puedo decir que este texto habla del amor y algunas otras veces decir que habla de la salvación, ¿no? Puedo tocar ambos temas específicamente en este texto. Pero vamos a ver otro texto que es más largo y más complejo, y vamos a ver ahí cómo se presenta. Un texto puede tener como dos ideas como centrales o no. No, ¿verdad? No, pues no. Sí puede ser. Digamos que normalmente lo que pasa es que puede haber dos ideas que parecen realmente la idea central. Normalmente hay una idea que reina sobre la otra, es decir, es más general y abarca a una de las dos, pero hay textos en los que yo podría tomar cualquiera de las dos ideas para enfocarme. De cualquier forma tendría que tocar todos los elementos, ¿no? Pero sí llega a suceder. Pero ahorita no se preocupe, ahorita enfóquense en contar una sola. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Pues entonces nos vemos primero Dios dentro de 15 días. Por ahí les voy a mandar una tarea, háganla para que lleguemos afiladitos la próxima clase y empecemos, porque acuérdense que el tiempo ahora es muy marcado, entonces necesitamos ir avanzando así muy puntualmente. ¿Ok? Bueno, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Mau. Dios lo bendiga. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.